Muy buenas tardes, licenciada, eh, doctora María Fernanda Jara. Mi nombre es Leonor Teresa Roca de la Rosa, alumna de psicología del 15B. Voy a hablar sobre los neurotransmisores y los neuromoduladores. En el sistema nervioso hay una red compleja encargada de recibir información, procesarla y generar respuestas del cuerpo humano para que las neuronas puedan comunicarse entre sí. Utilizan sustancias químicas llamadas neurotransmisores y neuromoduladores. Estas sustancias permiten que el funcionamiento del proceso, como lo es el pensamiento, las emociones, la memoria, el aprendizaje y el movimiento, aunque ambos participan en la comunicación neuronal, tienen funciones diferentes. Los neurotransmisores transmiten mensajes rápidos y directos entre las neuronas, mientras que los neuromoduladores regulan y modifican la actividad de muchas neuronas al mismo tiempo. ¿Pero qué son los neurotransmisores? Eh, Los neurotransmisores son sustancias químicas liberadas por neuronas para transmitir señales a otras personas, a otras neuronas, perdón, músculos o glándulas a través de la sinapsis. Actúan cuando el impulso nervioso llega al final de una neurona. Se liberan neurotransmisores. Estas sustancias cruzan un espacio sináptico. Se unen receptores de las neuronas siguientes. Se encargan de nuevas respuestas nerviosas. Las funciones principales. eh, Transmiten información entre neuronas. Coordinan movimientos. Regulan emociones y conductas. eh, Participan en el aprendizaje y la memoria, controlan la función corporal. La acetilcolina es eh, uno de los principales neurotransmisores que participa en el movimiento muscular, intervienen en la memoria, en el aprendizaje. Es importante para el sistema nervioso periférico. Un ejemplo que permite que los músculos se contraigan al mover las manos. La dopamina, relacionada con el placer y la motivación, influye en movimientos y las emociones. Las alteraciones son bajos niveles de enfermedad como Parkinson, un exceso de trastornos psicóticos. La serotonina regula el estado de ánimo, participa en el sueño y el apetito. Alteraciones. Bajos niveles pueden relacionar con depresión y ansiedad. La noradrenalina, la noradrenalina ayuda a la atención y alerta. Participa en situaciones de estrés. Y una función es que nos prepara al cuerpo ante un peligro. ¿Cómo reaccionamos en el momento? ¿Cómo estamos? La GABA, principal neurotransmisor, es un inhibidor. Reduce la actividad nerviosa excesiva. La función de él es que nos favorece a la relajación y disminuye la ansiedad. El glutamato es un principal neurotransmisor excitador, importante en la neurona del aprendizaje. La función ayuda a la transmisión rápida de la información. ¿Pero qué son los neurotransmisores?
Em, los, perdón, ¿qué son los neuromoduladores? Los neuromoduladores son sustancias químicas que modifican la forma que las neuronas responden a los neurotransmisores. Su efecto es más lento, pero más duradero y amplio también. En lugar de transmitir un mensaje específico, regula la intensidad y eficacia de la comunidad neuronal. Una de las características de los neuromoduladores es que actúan sobre un grupo grande de neuronas, tienen efectos prolongados, modifican actividades cerebral, influyen en la emoción, conducta y la atención. Principales neuromoduladores encontramos la endorfina, que reduce el dolor y genera sensación de bienestar. Un ejemplo es que se liberan durante el ejercicio. Las sustancias, la sus- sustancia P participa en la transmisión del dolor. Esto da como una función que ayuda al cerebro a detectar lesiones. Encefalinas disminuyen la sensación dolorosa, actúan de manera parecida a las endorfinas. Los neuropéptidos regulan emociones, apetito y estrés. Influyen en diferentes funciones cerebrales. Voy a decir sobre las diferencias que hay en los neurotransmisores y los neuromoduladores. En los neurotransmisores se transmite, es una transmisión rápida que actúan en la sinapsis específica, un efecto corto. Transmiten mensajes, comunicación directa. En cambio, los neuromoduladores actúan de una forma más lenta. Actúan sobre muchas neuronas en un efecto prolongado. Regulan actividad neuronal y modifican las respuestas. En la importancia de la salud, el equilibrio de los neurotransmisores y los neuromoduladores es fundamental para el funcionamiento del sistema nervioso, porque cuando existe un desequilibrio pueden aparecer lo que son las depresiones, ansiedad, Parkinson, la epilepsia, esquizofrenia, trastornos de sueño, que muchos medicamentos actúan regulando estas sustancias para mejorar la salud mental y neurológica. Para finalizar este tema con los neurotransmisores y los neuromoduladores, voy a decir que son esenciales para la comunicación del sistema nervioso. Los neurotransmisores permiten transmitir señales rápidas entre neuronas, mientras que los neuromoduladores regulan la modificación y las señales para mantener un equilibrio cerebral. Gracias a las sustancias que podemos pensar, sentir, aprender y recordar, reaccionar ante nuestro entorno. Su estudio fundamental y para comprender el funcionamiento del cerebro, muchas enfermedades neurológicas y psicológicas. Eh, Ahora voy a hablar sobre lo que son los farmacología de la sinapsis química, que no es más que el proceso mediante el cual las neuronas se comunican entre sí, utilizando sustancias químicas llamadas neurotransmisores. La farmacología de la sinapsis química estudia como diferentes medicamentos, sustancias que actúan sobre este proceso, modifican transmisión de impulsos nerviosos
Gracias a la farmacología es posible tratar enfermedades neurológicas y psicológicas como la depresión, ansiedad, epilepsias, el Parkinson, que es una enfermedad neurológica, la esquizofrenia, que es una enfermedad psicológica, podríamos decir. Pero, ¿qué es la sinapsis química? Es la función de entre dos neuronas. Desde la información se transmite mediante los neurotransmisores. Y como partes importantes de la sinapsis química tenemos la neurona presináptica que libera los neurotransmisores. Está el espacio sináptico, que es la separación entre neuronas, y la neurona postsináptica, que recibe el mensaje químico mediante receptores. Pero ¿cómo ocurre la transmisión sináptica? Ocurre en el impulso nervioso que llega al terminal del axón. Se liberan neurotransmisores. Los neurotransmisores cruzan espacios sinápticos. Se unen receptores específicos. Se reduce una respuesta en la neurona siguiente y el neurotransmisor es destruido o recaptado. En farmacología de la sinapsis química, se analiza cómo ciertas sustancias pueden aumentar la acción de los neurotransmisores y disminuyen la transmisión nerviosa. Bloquean receptores, estimulan también receptores y modifican liberación de neurotransmisores. Estas sustancias pueden ser medicamentos, drogas o toxinas. El mecanismo de los farmacológicos en la sinapsis, eh, es, algunos fármacos aumentan liberación de neurotransmisores. Por ejemplo, las afectaciones que aumentan a la liberación de dopamina y noradrenalina. Eh, Algunas sustancias bloquean la salida de los neurotransmisores. Por ejemplo, la toxina botu- botulínica impide liberar acetilcolina y provoca la parálisis muscular. Activación de los receptores, los angonis- angonista, agonista, imitan la acción de un neurotransmisor. Un ejemplo, la nicotina actúa sobre receptores de acetilcolina. Eh, la antogostina impide que el neurotransmisor actúe. Como ejemplo, algunos antisépticos bloquean receptores de la dopamina. El bloqueo de la recaptación, algunos medicamentos evitan que el neurotransmisor vuelva a la neurona presináptica. Como ejemplo, voy a poner los anticonceptivos, que aumenta la serotonina al impedir su recaptación. La inhibición de enzimas degradadoras, algunos fármacos impiden destruir del neurotransmisor. Ejemplo, los inhibidores de acete, acetilcolinesterasa, aumenta la acetilcolina. Los principales neurotransmisores y fármacos relacionados son los siguientes. El neurotransmisor
la acetilcolina. Y la función es el movimiento, la memoria. Los fármacos relacionados son los atropina y nicotina. La dopamina funciona en el placer y el movimiento. Del fármaco relacionados, antisépticos, levodopa. La serotonina en el estado de ánimo. Los antidepresivos, el GABA en la relajación. Y un fármaco relacionado es benzodiazepinas. La noradrenalina alerta, esa cumple una función de estar alerta y en estrés. Y un fármaco que nos ayuda a regular será la anfetaminas. El glutamato, la función es el aprendizaje. Y uno de los fármacos relacionados es anes- anestésicos, son los anestésicos. La importancia médica, la farmacología de la sinapsis química es importante porque permite desarrollar tratamientos para muchas enfermedades, como son los tratamientos para depresión, para la ansiedad, para el Parkinson, las epilepsias, eh, anestesias médicas y tratamientos de esquizofrenia. Los efectos negativos de alguna sustancia podrían llegar a ser el consumo indebido de drogas, que pueden alterar la comunicación neuronal. Entre unos de estos ejemplos podríamos decir que son eh, la cocaína, que aumenta la dopamina de una manera muy, muy excesiva. El alcohol, que altera los neurotransmisores y los inhibidores. La nicotina produce una dependencia, que esa la encontramos a veces en el tabaco, más relacionada en el tabaco, lo que es la nicotina o los cigarrillos electrónicos. Drogas sintéticas que modifican actividad cerebral. En estas alteraciones pueden generar adicciones y daños neurológicos. Para finalizar, en los fármacos, eh, voy a decir que la farmacología de la sinapsis química estudia como medicamento las sustancias que modifican la comunicación entre las neuronas. Gracias a estos conocimientos, la medicina puede tratar enfermedades del sistema nervioso y mejorar la calidad de vida de muchas personas. Comprender este tema ayuda a entender cómo funcionan los medicamentos en el cerebro, cómo ciertas sustancias pueden beneficiar o perjudicar nuestra salud, porque recordemos que hay sustancias que perjudican, pero también nos hace bien y no todas son obviamente buenas para nuestra salud. El uso excesivo de mucha medicación psiquiátrica por mucho, mucho, mucho tiempo, yo creo que también altera mucho en nuestro sistema nervioso. Bueno, esta ha sido mi intervención. Espero sea de su agrado. Muchísimas gracias. Que tenga bonita tarde y bendiciones. Gracias.